Ya, estamos. Bienvenidos. Este es el Mediápolis número 5 ya, Así de es. nuestra corta existencia en pandemia. Otra semana más de cuarentena y hoy día vamos a estar conversando con el fundador de Interferencia, vamos a estar conversando en un ratito más con Víctor Herrero. ¿Cómo está Lucho Argandoña, Andrea Zócar y Muy Miguel bien, Paz? Con bien, frío, bien, ¿cómo están ustedes? En yo estoy cuarentenados, feliz con la lluvia. encerrados. Yo estoy feliz con la Vamos, lluvia. vamos, vamos. Oye, Momento Mediápolis de hoy. Momento Mediápolis, Lucho Argandoña quería lanzar al tiro su Momento Internacional Mediápolis. Momento Internacional Mediápolis, yo encontré notable y maravillosa la imagen de Donald Trump bajando del helicóptero del Marine One luego de su fracasada conferencia, concentración, digamos, en En Tulsa. Tulsa. Viene una imagen bien llamativa porque viene sin corbata, con la corbata colgando, con el gorro en la mano, el gorro de Make America Great Again. De hecho, después hay un acercamiento y tiene corrido el maquillaje pegado en la camisa, así, y una cara de derrota que es muy poco común a él y que obviamente contrasta con poco antes había estado diciendo, nunca ha habido una silla vacía en mis concentraciones, hay 1 millón de reservas y nos encontramos con eso, y con las sillas vacías, y más encima nos enteramos que fue una disrupción que creó el K-pop y ¿cómo se llama? Y los TikTokers, en el fondo, que Que reservaron, le hicieron creer que iban a ir más de 1 millón de personas, exacto, claro. reservaron masivamente las entradas y lo engañaron. Eso al parecer suena muy bien, se están haciendo investigaciones todavía, digamos, para ver exactamente cuál, qué tan grande fue su impacto real, digamos. Pero encontré interesante muy interesante el debate que se generó en términos de eso, porque, bueno, primero nos pareció chistoso ahora porque es un poco inocuo y afecta al bravucón, digamos, de turno, pero en realidad nos va a parecer chistosa después cuando este tipo de disrupciones generen otros problemas, o sea, contra los que no nos parecen más simpáticos, digamos, encuentro bien, genera un montón de preguntas más complicadas, digo. Sí, Ese, yo creo que tiene muchas patas esto, porque como tú decís, es curioso, pero al mismo tiempo nos demuestra que hay una audiencia que el establishment no está leyendo, eh, que no sabemos más o menos cómo se organiza, que a pesar que están en plataformas abiertas, tienen una manera de organizarse muy inteligente, son comunidades eh, muy fuertes, o sea, el K-pop es una comunidad fuertísima. Nosotros cuando hicimos el proyecto de K-pop en K-pop Match en el 13, Canal 13. llamamos a un concurso de bandas. Hubo 900 personas afuera del canal, que yo creo que no había habido tanta gente en el canal desde los años 80, ¿cachai? O sea, y son gente ultra profesional, jóvenes que se organizan, jóvenes que tienen otros códigos, Mm. veganos, usan un maquillaje especial, la belleza es absolutamente no normalizada como nosotros, para ellos anda lo mismo, o sea, no hay normas de belleza, ¿cachai? Habla por ti. Lo hace mucho más democrático. Es el mismo K-pop que estaba en el informe de inteligencia, Por eso, o sea, por eso te digo que de A este propósito, estallido social, a propósito. ahí nos reímos, pero al final yo creo que igual hay Mm. una serie de comunidades claro, ahora que, dudamos, pues, capaz que era verdad, pues, digamos. ¿cachai? O sea, bueno, pero me refiero que algo debe haber en eso, o sea, y son comunidades que uno probablemente, como no conoce, las mira A sin el huevo, sentido claro. que en realidad pueden tener y tener a Donald Trump semi borracho caminando con una postura de casi que perdí la elección, es O increíble. sea, provocarle una derrota real una derrota en el tipo de derrotas que a él le importan, o sea, prácticamente nunca no había ocurrido, Claro, que ocurre no mucho, viene que no viene de los demócratas, viene de un claro, como de un nuevo organismo social, por llamarlo de alguna claro. manera. Y una cosa muy cortita sobre lo que dijo Andrés, que destacaban mucho los medios de que los K-popers
tienen, no solo son o sea, se coordinan muy bien, sino que es muy rápido, además, y como son tantos, digamos, que producen un movimiento muy rápido, un comportamiento particular que quieran hacer, o que se siguen de manera, o sea, confían tanto entre ellos que los movimientos que se generan son extremadamente rápidos, ¿cachai? Como muy fulminantes. Claro, y es porque una comunidad muy fuerte, unida y que nosotros en realidad no conocemos, como debe haber muchas. O sea, lo que comentábamos antes de la extrema derecha, de la derecha, también hay grupos organizados en Reddit, QAnon, 4chan, en foros, en grupos en Facebook. O sea, hay una serie de complejidades. Esto no me acuerdo cómo se llaman, cómo le dicen a estos grupos más supremacistas, Bunon, no me acuerdo. Pero hay una serie de grupos que se organizan. Las marchas son mucho más fáciles de planificar ahora en la calle porque están mucho más organizados. O sea, y cuando tú veis ¿cómo se llama? Parscale, ¿cómo se llama el jefe de campaña de Trump? Insistiendo en pegarle a los medios, es decir, todos los medios están a favor de Biden y a pesar de las mentiras, los medios siguen pegándole a los medios y al final te das cuenta que no son los medios, po, ¿cachai? O sea, los que hicieron este sabotaje finalmente, o no sabotaje, esta derrota visual, no es los medios, po, ¿cachai? Entonces, yo creo que ese traspaso de poder es súper interesante. Es súper interesante. Y yo creo que lo vamos a ver mucho acá en Chile próximamente. Yo creo que cuando se haga un análisis real de lo que fue el estallido social, también lo vamos a encontrar. También. O sea, el manual Black Bloc respecto de cómo hacer protestas, como manual 101 de la primera línea durante la revuelta social. Bueno, los manuales antes se imprimían en papel roneo, los manuales siempre han existido. El tema es que hoy día la plataforma digital, claro, tiene una rapidez absoluta. Rapidez absoluta. Oye, otro momento Mediápolis de la semana viene a raíz de un tuit, ¿no, Andrés, que tú nos mandaste en la semana, que era un tuit del periodista Juan Pablo Salaverry, que hablaba justamente de cómo en esta crisis sanitaria, en esta pandemia, están siendo los medios independientes, más comillas pequeños, los que han dado golpes periodísticos fuertes, dejando los medios tradicionales como un poco brazos cruzados, un poco ausentes en esta cobertura. Es muy interesante, y eso es un poco la tesis que tiene el Lucho también sobre este tema, que en el fondo hay gente que tiene desde menos restricciones hasta más flexibilidad con la información, que está marcando la pauta más que los medios, y eso es algo que uno tiene que analizar. Yo desde mi perspectiva soy más conservador, y creo que las cosas todavía tienen que tener cierto balance de juicio sobre los hechos mismos para publicar algo, pero hay que reconocer, por ejemplo, que es verdad que la Alejandra Matus, más allá de su metodología, que yo encuentro que no era la adecuada, porque también había mucha gente con metodologías distintas, no es por culpa de ella, necesariamente, ella puso el tema de los excesos de muertos sobre la mesa, y después puso el tema de las empresas que estaban usando el resquicio para hacer trabajar para tener a su gente trabajando. Y eso, del permiso único. Eso yo lo y está en Estados Unidos, más. O sea, ¿cachai? Entonces, yo creo que, bueno, el Lucho tiene una tesis más interesante. O sea, no da para tesis, digamos, pero es interesante el debate en torno a de que hay por decirlo así, un costo en tolerar una cierta imprecisión o falta de pulcritud en el tratamiento de la información que uno no le perdonaría a un medio más grande, pero que les criticamos mucho a estos medios más chicos o incluso a periodistas individuales como la Alejandra Matus, pero a mí me parece relevante hacer el contrapeso en el sentido de que básicamente si ellos no ponen esa información, es información que en una de esas capaz que no la teníamos. Incluso vamos a hablar con el mismo Víctor, digamos, que vamos a preguntarle sobre la polémica, Víctor Herrero de Interferencia, de la polémica de cuando reveló información respecto a que
el Ministerio de Salud tenía datos georreferenciados que no estaba compartiendo, eso también tuvo un impacto y contribuyó a algo que después se confirmó verdadero, digamos, y que Mientras tiene un impacto Lucho, social enorme. mientras Lucho habla, yo les comparto el meme que me de mis alumnos de Claro, la Universidad Católica, ¿ya? Que de otra forma reflejan un poco esa crítica. O sea, claro. Alejandra Matus desde su pieza en Nueva York, aquí el detalle de las empresas que piensan salvoconducto colectivo, ¿ya? Versus medios periodísticos porosos, preguntarle a los chiquillos de la plaza si tienen excusas para andar weando, ¿ya? Pero esto es lo mismo también, que es parte de una cuestión más sistémica y más social, de que hoy día el poder, no tenemos confianza en el poder, y aquí caen justamente los medios periodísticos más grandes también. Y queremos, y nos queda bien también la tesis de aquí los independientes, los chicos están haciendo la pega y los grandes poderosos, la elite, Lo que pasa es no. que además hay una cuestión que es Sí, matemática. es cierto que es un poco maniqueo eso. Pero no, pero igual hay una cuestión que es matemática. O sea, la ley de Pareto o el principio de Pareto habla que el 20% de algo genera el 80% de su atención. Entonces, cuando un medio grande publica en promedio entre 300 y 700 noticias al día, versus un periodista que identifica un tema como Alejandra Matus y llega y lo sigue, la atención que tú pones respecto a lo que está publicando la Matus es sobre una cosa. Por lo tanto, Claro. estadísticamente la probabilidad de impacto o visibilidad de eso más pequeño Es mayor. Es mayor. Que lo que publique la tercera, lo publique el domingo, porque la tercera también ha publicado, no sé, pues, algunas exclusivas, algunos golpes, por ejemplo, en relación a las muertes por comuna, lo publicó la tercera, nadie le salió a aplaudir. Claro. Claro, pero porque Es un poco tienen la gracia, además, pero es un poco la tienen gracia de un medio más pequeño, de poder hacer foco y de jugar un poco a la guerra de guerrillas en relación a los medios más grandes, que los medios más grandes tienen todavía esta noción de que tienen que informar en términos totalitarios, ¿no? De tener que cubrir todas las cosas, que tiene algo muy positivo porque por un lado te permite informarte de cosas que a lo mejor no te informaría, pero por otro lado los más pequeños pueden juntar fuerzas en torno a pocos temas y poder profundizarlos más. De hecho, estábamos hablando antes del programa de Salud con Lupa, ¿ya? Que es un medio pequeñito que nació de Fabiola Torres, una periodista peruana, y que partió haciendo básicamente algunos proyectos pequeños que hizo Fabiola, y después fue ampliando a hacer proyectos de reporteo transnacional sobre los medicamentos en distintos países, o la historia que vamos a contar sobre cómo se viven los guetos verticales, el COVID, y que enfoca o empieza también a hablar de ponerle cara y nombre al drama de manera mucho más potente, con más tiempo también, o con más cuidado. sí, yo creo que a mí, bueno, siento que acá todavía nos falta una silla vacía, algún medio menos, como decía Weissman, se la compro, menos polarizado en el fondo, ¿cachai? O sea, no necesariamente no crítico, por supuesto, puede ser muy crítico, pero bajo ciertos parámetros que yo creo que son los que debe tener un medio para ganar una audiencia real, ¿cachai? Pero, o sea, o más concreta. Igual convengamos en que también, y a lo mejor lo vamos a volver a hablar con Víctor, que se va a sumar en breve, que generalmente por alguna razón, y esto es una hipótesis, no necesariamente algo confirmado, que a los medios pequeños se les perdona mucho menos desde el establishment, ¿ya? Precisamente porque sale mucho más barato pegarle, ¿ya? O sea, hay gente que yo veo de pronto haciendo críticas a periodistas independientes o a medios, a medios más pequeños, no voy a hablar ni siquiera como de alternativos, porque me parece que es epistemológicamente Una mala... mala definición, porque es un poco paternalista. No veo a esa gente que critica con tal nivel de entusiasmo a esos medios hacer las mismas críticas cuando ven medios grandes que se mandan los condoros. O sea, de hecho, tenemos tan poca memoria que podríamos recordar perfectamente que un medio de comunicación dijo, este es Paul Schaeffer en portada, y resulta que no era Paul Schaeffer, ¿ya? Y ese Claro, en una época de no redes sociales. ¿Cachai? Y tantos otros casos que podemos que se pueden ir viendo. Ahora, el Lucho estudia más esto. Yo creo que en el fondo los críticos a los medios tradicionales en general, la crítica es bien fuerte. O sea,
Y yo creo que en el fondo tampoco se le perdona mucho a los medios tradicionales porque por diferentes No, además, razones. además también, claro, se les asume una cercanía con el poder, con el gobierno, con lo que sea, y muchas veces hay una crítica injusta. De hecho, por ejemplo, esta misma semana, digamos, por ejemplo, con el caso, o la semana pasada fue el tema de Blumel con el médico venezolano. Con Ese el del caso, hospital de Melipilla, con el hospital de Melipilla. el hospital de Melipilla, Yo no atiendo Paco. Claro. claro, que Hashtag. salió inmediatamente a marcar el punto, digamos, el ministro del Interior. Y fue interesante después las notas del Mercurio y la Sí. nota de la Tercera. La nota de la Tercera tenía, creo que era la Paula Catena, no estoy seguro, pero tenía, no, creo que no era ella, pero esta era súper completa la nota, y tenía todas las visiones y mostraba, Sí. sin ser evidente, digamos, Era la historia complejidad completa. de la situación. Era la historia Que completa. era mucho mostraba más completa que un doctor diciendo, oye, yo no atiendo Paco, porque había un tema Claro. de licencias electrónicas, de turno, de más médicos involucrados, de carabineros que no podían atenderse. Él finalmente el hospital no le podía extender una licencia electrónica a un carabinero porque les corresponde a otro hospital. Mostraba toda la confusión, En fin. además. En fin, viene, me parece, Víctor. Sí, va a entrar Víctor Herrero ahora, Herrero. nuestro invitado de Mediápolis 5. Redoble de tambores. Víctor Herrero. ¿Nos escuchan? Bienvenido, Víctor, a Mediápolis. Natalia del Campo y Miguel Paz. Está en la penumbra, Víctor. Siempre atacando desde la oscuridad. Estás con el. Ahí sí te escuchamos, porque estabas con el micrófono. Presentemos a Víctor. Para los que no lo conocen, director de Interferencia, un medio independiente y relativamente nuevo, que debe tener unos 2 años, pero Víctor tiene una trayectoria bien larga. De lo que yo conozco, digamos, ha estado en el Wall Street Journal, estuvo en América Economía, estuvo en La Tercera también, me parece. ¿No? Ayúdenme ustedes. Autor de El que pasa, La Tercera, autor de un libro que a mí me gustó muchísimo, que es que lo encontré súper interesante y súper revelador, la biografía de Agustín Edwards, y también autor de la biografía de Violeta Parra. Violeta Parra, sí. No sé si me falta algún Todo muy pergamino. bueno. ¿Cómo va la venta de los libros en el tiempo del COVID? Eso quiero saber yo. No lo sé, porque todavía no llega el cheque del semestre. Pero en general, la mayoría de ustedes saben que el tema de los libros, a no ser que uno sea Baradit o ya Isabel Allende, digamos, no es un tema de ingresos. Uno lo hace más por amor al arte y Andrés lo sabe, que escribió una maravillosa biografía de Douglas Tompkins. De Douglas Tompkins. El millonario verde. No creo, Andrés, que te hayas vuelto multimillonario con eso. Así que... Oye, y con interferencia en términos de negocios de Lucas, tú siempre has dicho que para hacer interferencia se pediste un préstamo el estadio, como algo muy complejo en los tiempos que corren. ¿Cómo lo hacen para producir periodismo con poquita gente? Natalia, es una muy buena pregunta, pero ojo que fue Copeuch, no Banco de Estado. Quiero aclarar eso. Efectivamente, con un crédito de 10 millones de pesos, que a algunos oyentes les puede parecer mucha plata, pero para un medio de comunicación, es menos de lo que gana Mónica Rincón en CNN. Ojo, no por hablar mal de ella, estupendo que gane ese salario, pero para que la gente se haga una idea de que con menos plata de lo que mensualmente ganan algunos rostros de televisión, nosotros iniciamos todo este proyecto. Hay mucha gente que piensa que
que hay otro financiamiento oculto, Cuba, Venezuela, Rusia, o no sé, o la oposición, lo que Ya no, sea. En el fondo, entremos en eso. tú, tú descartas completamente todas esas versiones, En- ese, en- el Porsche en el que te movilizas por Santiago no se explica por esto. Ojalá no, no, nunca tendría un Porsche, prefiero tener una combi Volkswagen. Bueno, por algo tengo menos ampolletas ahora, por eso estoy en oscuridad, no puedo pagar todas las cuentas de la luz. No, pero ahora hablando en serio, tocaste un tema importante, porque ¿qué es lo que pasa en Chile históricamente? Sale un medio nuevo, y en este caso, con orgullo puedo decir que con altos y bajos, Interferencia ha tenido un impacto. Entonces, todo el mundo inmediatamente se imagina quién está detrás de esto. Miguel, por ejemplo, sabe, porque fue antes de que saliera, aquí no hay nadie detrás de este proyecto. O sea, es literalmente, empezó con ese crédito, con amigos que de repente yo los he extorsionado, oye, ayúdame, 300 lucas aquí, 500 lucas allá, y sobre todo con el modelo de suscripciones, que de a poco está empezando a rendir fruto, en parte, debo decirlo, gracias a una plataforma que Miguel Paz ha creado, que nos ha servido muchísimo, por lo menos para nosotros como medio independiente. Ahora, yo sé a qué apunta en el fondo Lucho, porque se habla mucho de la relación con Alejandro Guillé. Esto en parte porque el editor general, Andrés Almeida, es hijastro, pero en el fondo hijo de Alejandro Guillé, y yo efectivamente participé en la campaña de Alejandro Guillé básicamente en la parte de la segunda vuelta. Eh, Ahora, los senadores ganan mucho dinero, pero créeme que no es dinero suficiente para montar un medio de comunicación. Alejandro Guillé, y lo puedo decir con toda su letra, es un suscriptor más. De hecho, si ustedes revisan incluso algunos de nuestros artículos, no hemos dado el lujo, o tal vez por este sentimiento de culpa que la gente crea que viene de ahí, de pegarle a Guille. Mira, Lucho y todo, acá básicamente esto es un proyecto periodístico, 100% periodístico, y si uno lo revisa, sí, le pegamos mucho más a la derecha, porque la derecha está en el poder. Le pegamos menos a la centro izquierda porque, a mi juicio personal, la oposición ha hecho un papel muy malo y es como patear a alguien que está en el suelo. Si el día de mañana las condiciones cambian y la centro izquierda sube al poder y empiezan a mandarse cagar, nosotros vamos a ser los primeros en fiscalizar. Oye, yo ahí quiero cometer una infidencia, Víctor. En algún minuto cuando Víctor estaba trabajando la idea de lanzar Interferencia, yo también estaba con la idea de a lo mejor hacer un medio y terminamos conversando. Y en ese minuto le dije, oye, Víctor, los medios se pueden hacer con poca plata, pero no con tan poca plata. Estáis locos. A casi 2 años de que lanzaron, ¿cuál ha sido tu evaluación positiva y también cuáles son las autocríticas que te haces tú como director y respecto a cosas que, a lo mejor, errores que a tu juicio han cometido en Interferencia que pretenden cambiar? A ver, hay mucho de todo eso, Miguel, sin duda alguna, porque nuevamente, nuestra profesión es una profesión, o sea, más que una profesión, es una artesanía. Esto no es rocket science, como dicen en los gringos, o sea, no estamos construyendo un cohete para aterrizar con toda su complejidad en Marte. Somos seres humanos, tenemos una ciencia social, se cometen errores. Afortunadamente, yo pienso que en el gran cuadro, hasta el día de hoy, nadie ha podido desmentir los grandes golpes de Interferencia. Nadie. O sea, se pueden quejar de que el enfoque estuvo malo, son irresponsables. Hemos tenido querellas, hasta ahora 3, las hemos ganado las 3. Ahora, obviamente uno va aprendiendo. O sea, sí, yo fui periodista en todos los medios que ustedes mencionaron, también fui editor, tanto en La Que Pasa, cuando junto con Andrés estábamos en La Que Pasa, como después en La Tercera. Nadie te enseña a ser director y además publisher de un medio. Entonces en ese camino ha sido muy duro. O sea, les voy a ser bien honesto, Interferencia estuvo 3, 4, 5 veces a punto de cerrar.
porque no están las lucas para los salarios, que ya son muy bajos, porque en un momento dado las suscripciones no entraban como tenían que haber entrado, porque agoté la paciencia de mis amigos a los cuales les pedía 300, 400 lucas, y con justa razón. Entonces esto es un trabajo que uno va haciendo en el camino. Ya, pero pongámosle nombre, po. Ahora, ¿hemos cometido errores? Hay dos cosas por las que te han criticado. Una, que es un tweet que hiciste a altas horas de la madrugada alguna vez, lección para todos, no tuitear después de las 10 noches, mencionando básicamente, no recuerdo bien el detalle, pero criticando que ciertas periodistas eran parejas de periodistas. Y la otra crítica grande fue cuando básicamente la tuitósfera convirtió a Interferencia en Trending Topic por la publicación de los mapas de contagio. Bueno, lo primero es un tema personal. Tal vez lo debería poner en Twitter, de que estas son las opiniones de Víctor Herrero y no de Interferencia. Yo sé que nuestra cultura, en América Latina en general, es como el que es el director o es el dueño de un medio, impermea todo el medio, y todos piensan igual. En Interferencia no es así. Créanme, nosotros tenemos muchas conversaciones éticas, muchas, y de ahí te voy a hablar de los mapas. Eso fue una conversación de 3 días. O sea, la gente cree que, agarramos esto y lo publicamos a la primera porque queríamos clics. No fue así. Respecto a lo primero, el tweet sí, fue un tweet personal, y debo decir lo que yo, con una de ellas, porque me equivoqué, además en quién era su marido, yo privadamente le pedí disculpas, ¿ok? Ahora, en el mundo actual, todo el mundo asumió que esto era un tweet, ¿cómo decimos? Machista, ¿ok? Machista, porque hablaba de que 2 destacadas periodistas tienen 2 maridos. Claro. Pero en el caso por lo menos de una de ellas, no quiero ahondar y después dejar otra cagada en la red, pero en el caso de una de ellas que está emparejada con el que es actualmente el jefe de la SECOM, a mí me parece que sí es más relevante. La Rocío Monte con el Randy. Tú, yo no he dicho nada, pero sí me parece que es un tema... Sí sé, pero me arrepiento. Para no repetirlo. Para no repetirlo. Pero sí me parece relevante. Ahora, para mí no fue un tema de género, lo mismo lo podría hacer al revés, digamos. O sea, también podría decir Cristian Bofill, en su momento dado, emparejado con la ministra no sé cuánto, y al mismo tiempo es un directivo editorial importante en el grupo de medios de Luxich. O sea, mi intención nunca fue un tema de género, era un tema de conflictos de contenido. Pero yo ahí te quiero preguntar una cosa más directamente, Juan. Tú también trabajaste para Sayé, y trabajamos para Sayé, y trabajamos para el anterior de Sayé, que era peor que Sayé, porque en el fondo Sayé la verdad es que no nos censuraba. Yo desde que estuve y fui editor, debo decir que tuve muchas más libertades que las que tuve antes de la que pasa, que fue más complicado. Pero en general el periodismo, cuando lo queríamos hacer. Yo cubrí medio ambiente, mientras todos decían que los medioambientalistas eran comunistas, yo lo cubrí, y la que pasa con Cristian Bofill me dio todas las libertades para hacerlo. Pero tú le has estado pegando a la tercera de una manera como más o menos sistemática. O sea, le pegaste a estas niñas, has tuiteado otras veces por lo mismo. El otro día ¿Cómo estas niñas? Bueno, a las periodistas. A la editora de La Tercera Domingo. Sí, bueno, a la José Chea y bueno. Pero en el fondo, el otro día tuiteaste que la estaban suscribiendo por poca plata. Entonces, hay una que yo creo que más allá de cualquier tema, es medio preocupante que un director de un medio esté preocupado de estar atacando a otro medio en vez de hacer su pega, ¿cachai? O sea, porque en el fondo, al final, escúchame, pero déjame terminar. El gran problema de ahora, y tú lo sabes, es que nos enfrentamos a autócratas, demócratas, presidentes en complejos escenarios que critican mucho a los medios, generando un tema que no es para nada bueno, ¿cachai? A mi parecer, porque en el fondo es la primera manera de
de generar un ambiente antimedio es muy propicio para los populismos. Pero tú además tienes una sistematización en contra de la tercera que es extraño para alguien que también trabajó para Sayé. Y no está malo haber trabajado para Sayé. O sea, y no está malo, a mi parecer, que una periodista esté casada con el director de la SECOM cuando ella era periodista antes que él fuera director de la SECOM. Porque tú estás inmediatamente poniéndole un catálogo, estás catalogando básicamente a muchos periodistas que trabajan en la tercera. El otro día le dijiste a la Leslie Ayala, mejor no hablís porque conozco cosas tuyas. O sea, ¿cachai? O sea, hay un ataque. No así, pero... Bueno, pero fue más o menos así. Entonces, a mí lo que yo no entiendo, porque yo no me avergüenzo de haber trabajado en la tercera, no me avergüenzo de haber trabajado en la que pasa, creo que hice un buen periodismo y creo que me dieron las libertades, el director del momento que grabó film me dio las libertades para hacerlo. Es raro tu crítica, ¿cachai? Me parece raro y me parece que le quita, por más que tú me digas que hay una separación entre interferencia y tú, finalmente igual, al final tú eres interferencia, ¿cachai? Porque la gente, tú sabes perfectamente, no divide las cosas. No, es que no es, yo no soy interferencia, o sea, somos un grupo de 8 personas, discutimos mucho, hablamos mucho, al final del día sí, las decisiones fuertes las tomo yo. A ver, concuerdo en gran parte con lo que me dice. Yo no me avergüenzo para nada de haber trabajado en Copesa, lo pongo con orgullo en mi currículum. También trabajé en el Mercurio. Yo escribí, a ver, honestamente, fui el único periodista en Chile que se atrevió a escribir una biografía de Agustín Edwards mientras estaba vivo. No hubo ninguno, ni uno solo. Miguel Paz hizo el intento, pero estaba sobrepasado cuando trabajaba en El Mostrador, y de hecho Miguel me ayudó su buen resto para ese libro. Yo no tengo ninguna obsesión con la tercera. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un clima en Chile que es anormal. Mírate Estados Unidos, mírate Inglaterra, mírate Alemania. Los medios informan sobre otros medios. Eso es lo más normal del mundo. Y cuando esos medios además son poderosos y esos medios además pertenecen a gente poderosa con múltiples intereses, yo como periodista estaría fallando en mi labor de no informar acerca de esos medios. La pelea con María José Ocea, por ejemplo. La tercera publicó desvergonzadamente una minuta mentirosa del gobierno diciendo que había agentes cubanos y venezolanos metidos en el incendio del metro el 18 de octubre. 18 de octubre. Perdón, o sea, si yo fiscalizo el poder. Y la tercera, el Mercurio, la segunda, también pertenecen al poder. Ahora, ojo, yo no tengo tanta obsesión, yo creo que esto es más un tema de los periodistas, y los periodistas nos miramos el ombligo, o sea, finalmente la cantidad de artículos que hemos sacado sobre la tercera, la segunda, el Mercurio o TVN, lo que sea, debe ser menos del 3% de nuestra cobertura. Por lo tanto, yo creo que esto es más un tema que a nosotros, como periodistas o comunicadores, nos afecta mucho. Y te entiendo, Andrés, y nos afecta por un tema lealtades. Yo trabajé muchos años en Copesa, tú y yo trabajamos juntos en secciones distintas en las que pasa, y yo estoy agradecido de esa época a mí me formó muchísimo. Por lo tanto, aquí no hay un resentimiento ni nada de eso, sino que yo es al revés, reconozco a la tercera como un actor de poder. Y por lo tanto, como un actor de poder, también lo puedo someter a fiscalizar. Ahora, lo que tú dices, Andrés, y Miguel antes, también tienen razón. Si yo en mi Twitter empiezo a molestar personas concretas, pucha, es verdad. Ahí eso no corresponde. Pero nosotros como interferencia no hemos hecho artículos sobre personas específicas. Son artículos de la industria. Ahora, yo los medios deberían, perdón, solo un corto. Dale, por favor. Los medios deberían en Chile tener una cultura que los medios no hablan de los medios, que creo que nos ha hecho más daño que beneficio, está claro. Exactamente. Te quería preguntar respecto a uno de tus golpes y al mismo tiempo polémicas, que fue este tema de esta información respecto a la información a los datos que tenía el Ministerio de Salud y georreferenciado. Los mapas. A los mapas, si tú habías sentido que
a propósito de toda la polémica y todas las críticas que recibió el medio, que recibió interferencia por el modo en que trataron la información, algunas de las cuales yo comparto, digamos. Si crees que salieron más hacia adelante, si fue positivo o fue más negativo, qué impacto tuvo a ustedes, no solo en términos de suscriptores, también en términos reputacional respecto al medio, porque varias gente porque varias gente los criticó en general. ¿Cómo lo evaluarías tú eso? Sí, tuvimos fuertes críticas, pero como yo digo, perro que ladra no muerde. Tuvimos fuertes críticas, por ejemplo, de Pablo Violer, que amenazó en distintos programas que no iba a demandar, nunca nos demandó. Entonces, Sosa salimos con un gran salto para adelante. ¿Por qué? Pues te voy a hablar de todas las reservas que teníamos a la hora de publicar, ¿ok? Para que la gente no crea que, nosotros ya vamos a publicar. Un gran salto para adelante por lo siguiente. Nosotros dijimos, a ver, esto es muy delicado. Esto es muy delicado, estuvimos 3 días conversando, lo llevamos, no lo llevamos, cómo lo llevamos, cómo hacemos los mapas. Nosotros teníamos los mapas originales de MinSal, pero los reconvertimos para no ponerlo en tanto detalle, porque los mapas originales literalmente uno podía saber la dirección exacta, el número de departamento, etc. Cosa que nosotros no hicimos. Pero teníamos dudas. Y nuestra principal duda era la misma duda que corresponde a las críticas, es ¿qué pasa si en base a estos mapas de repente salen vecinos a funar a vecinos? Nosotros como Interferencia nos podemos hacer cargo de una violencia social, y de verdad fue un tema, nosotros pudimos haber 4 o 5 días antes, y lo fuimos postergando, hasta que finalmente en una conversación entre todos, y esto para mí es súper importante, no era Víctor Herrero en su casa pensando qué es lo bueno, qué es lo malo, entre todo el equipo, con muchas vueltas dijimos, mira, finalmente apostemos que los efectos positivos sean mayores a los negativos. Y los efectos positivos que nosotros en ese momento pensábamos era, uno, cuando la gente vea los mapas se va a dar cuenta, y disculpen mi francés, está la cagada. O sea, esto no es un tema que está pasando así como en... Esto fue el 11 de mayo, hay que decirlo, ¿ah? Hace más de un mes, claro. Exactamente. Antes de las cuarentenas totales. Claro. Segundo, vamos a entregar información que ni siquiera los alcaldes tienen y deberían tener. O sea, como el alcalde Carter en la Florida o Hadwe en Recoleta, por poner extremos, entre comillas, políticos, no tenían esa información. Y tercero, y esto sí fue un salto al vacío, fue nosotros confiamos en la inteligencia del chileno y la chilena. Si el chileno y la chilena nos salen a matar al primer tipo que ven al lado. Y muchas de la crítica que recibimos, que en parte era parte de nuestra preocupación, era como, ustedes serán responsables si ocurren masacres. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Es más, ¿qué pasó ese mismo día? O sea, si pasó algo no nos enteramos, digamos. Pero... No, o sea, por lo tanto no pasó nada. O sea, pues vi yo un caso... No, masivamente, claro. Como de un vecino, de una funa de vecino a vecino. Claro, como ocurrió anteriormente. Fue el vecino equivocado en todo caso, si movieron los puntos. Además movimos los puntos aleatoriamente. Al vecino equivocado. El día que salen los mapas, le preguntan a Mañalich en la conferencia de prensa, esos mapas son verdaderos. Una semana después, Mañalich dice, vamos a empezar a compartir información con los alcaldes. Tercero, no hubo linchamientos masivos como pensaba. Entonces, para mí es un win-win. O sea, a ver, ¿cuál es la labor de la prensa? Cuando las autoridades, sean de izquierda o derecha, llaman la unidad nacional, eso no es un tema de la prensa. Eso es un tema para los políticos. La prensa no se tiene que sumar a eso. O la prensa más inquisitiva, por lo menos. Y ahí ¿cómo lidias con las presiones? Te lo pregunto, no sé. Probablemente el artículo que más presiones he tenido yo, que no tenía que ver nada, un artículo nada de importante,
que era básicamente un perfil de Julio César Rodríguez y cómo básicamente Eso, más había, de lo que había diseñado creativamente su historia personal, entre otras cosas. Jamás me habían llamado por teléfono tanto de realities, programas matinales, etcétera, y además con Julio César Rodríguez amenazando querellas por lado y lado, que jamás tampoco la hizo. Eh, pero recuerdo que fue un momento así de presión full, y yo solamente, no era el director, era solamente un periodista en un medio, y que básicamente tenía el teléfono incendiado y todo el mundo hablando al respecto. ¿Cómo lidias tú con eso? Y te lo pregunto también porque, en general, en estas épocas de mucha polarización, básicamente todos somos o villanos o héroes y no hay punto intermedio. Y resulta que en esa misma, yo también tengo crítica y te la he hecho respecto a ese reportaje, eh, pero la tesis de la tuitosfera, que ese día básicamente los asesinó públicamente, era que, como tú decías, hordas de neonazis chilenos iban a ir a matar a haitianos, y no ocurrió. ¿Cuándo y de qué forma estás tú midiendo la temperatura para ir escuchando respecto a lo que te están diciendo desde la opinión pública y particularmente también de tus suscriptores, que yo creo que podríamos entrar a conversar de eso? Mira, es muy buena la pregunta que me hace, y sobre todo respecto al termómetro. El año 2001, 2002, yo estaba de editor en La Tercera, fin de semana, a cargo del turno y a cargo de la portada, no me acuerdo si era el sábado o el domingo. Era invierno, como ahora, y se pone a llover. Y llueve, 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 llueve. Y de repente le dije, hoy está lloviendo mucho, uno miraba en ese momento casi los teletipos, algo Los de cables. internet, claro, pero no eran los de hoy, o sea, no había redes sociales. Y llueve, llueve. Entonces, yo de repente digo, ya, tiremos el tema de la lluvia a la portada para mañana. Ahí en algún lado chiquitito, un llamadito. Después me quedé sin pucho, lo cual para mí es muy grave porque soy un fumador empedernido. Salí a Vicuña Maquena, en esa época La Tercera quedaba en Vicuña Maquena, y Vicuña Maquena era un río. No lo podía cruzar para llegar a la bomba de benzina, por lo tanto no me podía con cigarrillos, por lo tanto estaba muy enojado. Pero eso me mostró si yo no salgo afuera y no veo lo que está pasando, mañana voy a titular mal. Voy a estar alejado de la realidad. Una de las grandes gracias de Interferencia es que nosotros somos un equipo chico, pero vamos muchísimo a terreno. Hemos ido a la Araucanía, a Hualmapu, 10, 11, 12 veces. Durante el estallido social, en Las Condes, porque también hubo estallido, en Maipú, en Recoleta, en Pedro Aguirre Cerda, estamos siempre ahí. Y ese yo creo es parte de la labor del periodista. Ojo, no estoy hablando de mí, yo también fui a alguno de esos lugares reporteando a las 3 de la mañana en Los Valledor, pero mis periodistas están allá afuera, están en Pudahuel, fueron detenidos, fuimos muchas veces detenidos. Entonces, cuando tú estás en la calle, empiezas a respirar justo lo que le falta a este gobierno. Disculpe, no sé si escuchan a mi hijito de fondo. Un tiempo de El pobre está, entonces, palpar eso es súper importante. Y yo creo que eso es algo que, en parte, no del todo, los medios tradicionales, escritos, no la tele, han perdido. ¿Ok? Y la tele, cuando sale a terreno, suele salir a terreno con una agenda muy clara. Una agenda de criminalizar al pobre, criminalizar al inmigrante. Yo no sé, nunca he visto en la tele que se pongan afuera en Apoquindo 3000 o donde está la sede de Luxich para ver quién entra, sale y está rompiendo la cuarentena. Víctor, ¿y cuántos, tomando lo que decía Miguel, cuántos suscriptores están ahora en Interferencia? Y si hay algún aumento, número, a propósito, con relación a los golpes, a las notas que han hecho. Bueno, Miguel tiene información sensible al respecto que espero que no la quiere divulgue. dar. No, se puede dar. Siempre terminamos en un placement de revenue en este programa. ¿Por qué? No te quise decir, pero yo honestamente, el servicio que ofrece Miguel, esta plataforma Revenue, para nosotros ha sido un salvavidas, porque realmente nos ordenó el cuento,
y a partir de ese momento empezaron a entrar muchos suscriptores. Y para que se hagan una idea, empezamos con la plataforma de Miguel el 7 de mayo. Esto fue 4 días antes de publicar los mapas. Ya. Y al día de hoy llevamos casi 600 suscriptores nuevos. O sea, con los mapas en- aumentó la suscripción. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Ahí Y pasa, ojo, Oye, pasa una cosa divertida, que por ejemplo eh, no puedo dar números, pero cuando Víctor, por ejemplo, sale en la tele, en algún programa, inmediatamente, ¡pum!, aparecen nuevos suscriptores. Y también en general, y esto independientemente de interferencia, porque tampoco puedo dar datos, pero cada vez que hay un golpe periodístico en algún medio independiente, aumentan los suscriptores, los donantes, los miembros, etc. De hecho, así, por ejemplo, le pasó después de lo que sacaron el otro día de Mañalich y tal, obviamente aumentaron sus donantes. ¿tú veis Zipper también? No, nosotros no. Me pregunta, Nosotros, Oye, Víctor, ¿tú en algún momento la moneda te ha llamado para alguna reunión? ¿Te has juntado con alguien del gobierno? Porque Calle también, para un medio que mira el poder, me imagino que perdón, también es interesante esta relación con... Con la o sea, relación con el poder, la relación el con la poder. moneda. ¿Has tenido contactos con el gobierno? estáis sin audio ahora. Audio. Parece que estáis sin audio. Víctor, estás sin audio. El momento doméstico se arrasó con el audio. ¿aló? ¿Me escuchan ahora? Ahí sí, Ahí sí. sí. Dale. Andrés, Llamados de la obviamente, moneda. no, Sí. llamados de la moneda no. Y es muy curioso. Recados de la moneda sí. Y es muy curioso porque nosotros para el establishment político, transversal, no solamente de la derecha en el gobierno, somos un animal muy extraño. Porque ¿qué es lo que busca alguien que quiere intimidar a la prensa? Oye, ¿quién es el financista de este medio? Ya, invento, Sayé, llamemos a Sayé. Aquí no hay ningún Sayé. Oye, ya, pero ¿de dónde sacan las lucas? ¿Cuáles son los grandes avisadores y a través de eso presionamos? No hay. No hay. ¿Cómo Ahora, sobrevive? Claro, en este momento, si la moneda o cualquier poder quisiera presionarnos a nivel de contenidos, tendrían que llamar a más de 2.000 suscriptores y suscriptores y decirle, por favor, no les pasen 3 lucas al mes porque no nos gusta la cobertura. Sí, no, pero yo te pregunto más allá de eso, porque que juntarte con ir a la moneda no necesariamente solo es para presión. Podéis tener conversaciones interesantes, podéis tener algún tipo de otro punto de vista. O sea, una manera de comprarte es entregarte información, digamos, la manera más, digamos... Más básica. Es que no sé si es Sí, comprarte. no sé si comprarte es la palabra, tal vez mucho, pero No, pero una manera de nosotros... Controlar la agenda. A ver, yo no puedo dar nombres ni nada, pero nosotros obviamente conversamos con gente que está en el gobierno, y mucho. A ver, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Muchos de los golpes en contra del gobierno, ¿de dónde vienen de ahí vienen? mismo. Vienen de ahí mismo, o sea, no Pero es... quizá la pregunta, Andrés, no sé, pues, por ejemplo, en Piñera 1, cuando Piñera ganó, les daba mucha curiosidad conocernos a nosotros del mostrador, que no necesariamente, o sea, nosotros por norma no teníamos, no entrevistábamos presidentes, no hacíamos entrevistas necesariamente a ministros, a no sé, que fuera algo muy, muy excepcional, y tenía No se mucha, las vayan a dar también nomás. Pues. o sea, a lo mejor el riesgo era que no las vieran, ¿cachai? Pero tenía mucha curiosidad respecto al medio, ¿ya? Porque no éramos del lote. Entonces, Exactamente. estábamos con mucha gente del gobierno, la más alta esfera, antes de que fuéramos un gobierno, básicamente para decirles, mira, este es el modelo que va a ocurrir. Nosotros somos prensa y vamos a hacer la pega que tengamos que hacer, y si les tenemos que pegar, les vamos a pegar, y lo único que nos podemos comprometer es que vamos a ser justos, y ser justo significa que alguna vez si yo tengo que hablar del ministro X o del presidente o algo, les vamos a llamar para consultarles, para que ustedes también puedan dar su versión. Y eso en general funcionó, y te quería preguntar, y te lo cuento un poco en el contexto de que durante por lo menos el inicio de Interferencia, todas las notas eran Interferencia contactó al ministro pero no quiso dar declaración. ¿Eso ha cambiado?
No, no ha cambiado porque es parte de nuestra política editorial. Nosotros siempre decimos, a ver, en ese sentido somos distintos al mostrador. Ahora el mostrador ha cambiado mucho desde la época en que estabas tú al mostrador actual. No quiero decir ni para bien ni para mal. Sí, Pero nuestra política editorial es distinta. bien. Nuestra política editorial es siempre, 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 en toda la medida de lo posible, contactar a los afectados, ¿ok? O al afectado o a los involucrados. Y si no los podemos contactar, por el motivo que sea, lo tenemos que poner. ¿Por qué? Porque esto es algo para el lector y el lector. Es decir, ya, pero usted le echaron gasolina encima del ministro tanto, pero nunca lo llamaron. Sí, le llamamos y la pregunta no era, quiso contestar. ahora que ya llevan más de un año y que han hecho varios golpes y que se han instalado como un actor, El de las residencias sanitarias, por ejemplo, que es el más ahora, reciente. ahora están más propensos a, porque generalmente cuando uno parte con con un medio nuevo, la política por defecto es ningunearte, sencillamente no responderte nada. La pregunta ya por el lado, si es que ahora están más propensos a responderles cuando ustedes les llaman para por al menos dar su punto de vista. ¿Sabes qué? Mira, honestamente, ahora miro para atrás los comienzos de menos de 2 años. Algo de este gobierno, siempre. ¿Está ahí cortado de nuevo? Se está soltando Se soltó tu micrófono. tu micrófono, sí, tus audífonos. Perdón. Yo le hago señas. Ahí está, Yo le hago claro. señas. Ya, Ahí Ahí sí. está. ¿ahí me escuchan? Sí. Ya. Lo que te quería comentar, Miguel, curiosamente, desde el principio, aunque he sido muy, muy chico, generalmente los ministros, subsecretarios, sí nos respondían. Eso habla bien de ellos, no tenían ni idea de lo que era interferencia. Hoy en día lo que pasa es algo al revés, cuando los llamamos se asustan. Es como, ¿qué pasó? Yo también me asustaría, digamos, pero... Sí, claro, pero yo creo que ahí hay un tema, Miguel Andrés, que ustedes lo mencionaban antes, de autocrítica y de crecimiento. A nosotros nos ha pasado que piensan que cada artículo nuestro es una denuncia de algo, cuando no lo es. Pero yo creo que ese es fallo del medio, de que de alguna manera, como hemos tenido grandes golpes y somos desagradables, digamos la verdad, piensa que cualquier cosa que publicamos es una denuncia, cuando no es así. Dicho eso, Yo sí, no, dale. te quería hacer una pregunta corta que tenía que ver con una reflexión que estábamos haciendo antes de que tú entraras, de que en general por el cierto valor que tiene una información, por ejemplo, la información que revela la Alejandra Matus, por ejemplo, uno le puede perdonar por el valor intrínseco que tiene esa información social, no sé, uno le puede perdonar cierta desprolijidad, digamos. Y eventualmente con los medios chicos, digamos, más o más incipientes, nuevos, críticos, etcétera, hay una cierta postura de que en general, pueden tener ciertos errores, por ejemplo, lo que muchos consideraron que ustedes cometieron en el caso de la noticia que comentamos antes De los mapas. de los mapas. Estoy de acuerdo. Claro, eso quería tener tu opinión porque en general también, incluso respecto a interferencia, también he escuchado esa percepción, digamos, da lo mismo porque igual revelan información que otros medios no van a Claro, revelar. algo que a los Entonces, medios grandes no les perdonas cuando se mandan cagadas, aunque sean muy chicas. exacto. A ver, yo creo que cagadas nos hemos mandado, sin duda alguna. O sea, esto no es, nuevamente, lo que hablábamos al principio, no somos astrofísicos, físicos que están construyendo un cohete para llegar a Marte. Pero me gustaría quedarme con el gran cuadro. Y en gran cuadro y los grandes golpes que ha tenido interferencia no han sido desmentidos. Nunca. Nadie ha dicho interferencia publicó una mentira. Hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. Interferencia se equivocó en el enfoque, interferencia exagerado en el enfoque. Ok. Eso, y incluso estoy de acuerdo a veces. O sea, a veces a mí mismo me da lata leer interferencia porque digo, chuta, de nuevo me voy a deprimir. Y ahí yo creo que interferencia tiene un camino para adelante si queremos consolidarnos de a poquitito como un medio que va más allá de lo duro. Tenemos un gran trabajo por delante, lo hemos intentado entre medio. Y creo que un trabajo muy importante.
Oye, disculpa que me tome, que quería hacer una pregunta más copuchenta, digamos, la otra vez estuvimos en una conversación, en un proyecto fuera de la caja, que hace Camilo Férez y Wendy Chadwick y otras personas. Y tú le reprochaste a Fernando Paulsen el hecho que se hubiera desuscrito, que hubiera suspendido su suscripción. Y no terminé de entender bien por qué entendí por qué él lo hizo, digamos. Él afirmó en esa reunión para representar su voz, digamos, que porque no le había gustado, no por el hecho de los mapas en particular, sino por la respuesta que tú tuviste, ¿sabes? Que no sé cuál fue, digamos. ¿Puedes contarnos y puedes revelarnos si efectivamente perdieron muchos suscriptores? Algo dijiste ya, pero respecto a ese evento en particular. Oye, ustedes están como Lun, pero en serio, así como los Lun. Es Los que hemos estado muy Lun, periodísticos, pues, en serio. pongámonos más Lun, Sí, pues, es que sí, no, está bien, y periodismo entiendo, periodístico. y a todos nos encanta copuchar, pero también tenemos que salir de nuestra burbuja. Yo en ese momento me enojé con Fernando y yo creo que yo estuve fuera de línea, ¿ok? Creo que no correspondía en ese contexto decirle eso. Me enojó porque él hablaba del periodismo independiente y esto y lo otro, y fue uno de los primeros, perdón, fue uno de los muy pocos que se desuscribieron, ¿ok? Pero está en todo su derecho, así que yo en eso no quiero entrar. No, Tengo a Miguel bueno. como testigo silencioso de que desuscripciones a raíz de los mapas, creo que hubo 3. Sí, fue un poquito. Suscripciones a raíz de los mapas, 200. O sea, Oye, Víctor, y en no relación hay a por más. y esta es una hipótesis que yo tengo, pues no tengo cómo comprobarla, solamente un tema de percepción. Y lo hablábamos antes de entrar al programa con los chiquillos. Chiquillas. Eh, ¿Tú sientes o percibes que el mundo del periodismo chileno y particularmente el mundo de gente que está en universidades o en ciertas posiciones es que es mucho más crítico con medios independientes o medios emprendedores nuevos que con los medios más antiguos o más grandes? La verdad, Miguel, que no. Yo siento que es al revés, y un poco lo que decía Andrés. Claro, Yo soy al profe en la revés. Chile, el Mercurio, la Tercera, la Segunda, son lo peor del Claro. mundo, medios La alternativos, no percepción es al sé, revés. el desconcierto del ciudadano son absolutamente maravillosos, o Interferencia. No, yo no, por lo menos en los jóvenes, yo ese tema lo veo al revés. Y es al revés a propósito de algo, digamos. O sea, no, si los cabros jóvenes, a ver, el famoso lienzo El Mercurio Miente del año 67, y fue puesto por jóvenes de la Universidad Católica. Eh, Está algo ahí. A ver, yo quiero insistir en un punto que para mí es súper importante, que estuvo en la base de la creación de Interferencia, que en general en Chile vivimos una anomalía de los grandes medios de comunicación, porque todos o la gran mayoría de los medios tradicionales están cargados hacia una cierta visión, más conservadora, más proempresarial, etc. Pero es que todos, porque uno en Estados Unidos tiene Fox News, pero tienes MSNBC, tiene el New York Times que está entre medio, Washington Post, en Inglaterra tienes The Times que es conservador, o tienes The Guardian. En Argentina también hay bastante diversidad, en Brasil hay diversidad, es más, en Perú y en Colombia hay más diversidad que en Chile respecto a los medios grandes, a eso me refiero. Y lamentablemente todas las respuestas en contra de esos medios grandes durante los años de la concertación fueron, ¿no? Uno, creamos un medio que sea pro concertación, error grave, porque tienes que crear un medio de comunicación, no pro algo o anti algo. O B, respuestas más rabiosas, que tal vez Interferencia esté entre ellos, más desde la izquierda en contra de esta hegemonía medial, pero que carece de ciertos controles editoriales, de cierto profesionalismo. Y ahí estamos, y yo creo que esto es una transición. Yo me acuerdo que ustedes partieron con Mediápolis el 2009, y yo lo escuchaba, y en ese momento era un animal completamente nuevo, es como, ¿qué es esto?
indudablemente estamos transitando. Era uno de Los nuestros grandes puntos conglomerados y los Que chicos. subsistan, la idea es que subsistan todo medio grande y medio chico en una cosa más sana que lo que es ahora, que por eso arrancamos con la pregunta de cómo puede subsistir un medio como ustedes con bien, sanamente económicamente. Pues esperamos que tanto las suscripciones con este nuevo sistema que aquí tenemos a Miguel como representante puedan Miguel. también ayudar en parte. Oye, pero nadie cachó el palo de Víctor. Víctor dijo que éramos novedosos en el 2009, entonces ahora estamos hecho mierdas. No, pero ahora no, todo al mucho revés. mejor. No, es que ¿Cómo no a va, lo que viejo, yo me que- refiero, uno de repente está adelantado de su tiempo. Entonces el 2009 era muy, muy interesante, pero todavía no estaba la masa crítica. Yo creo que ahora, 10 años Claro. después, está la masa crítica, y junto con la Esperemos. pandemia, etcétera. Igual No, a mí Hoy me día es encanta. que, claro, el problema es que hoy día nadie aguanta más un podcast, un webinar más, weón. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿En ¿Me qué cachai? momento? De hecho, nosotros llevamos ya 1 hora hablando, les digo al tiro, Oye, yo, Pues, Buenísimo. una última pregunta para ir cerrando. para que cerremos. No, el latero. Se nos va a acabar el tiempo. Y esto es como, me imagino que te lo habéis preguntado, no sé si formalmente o cuando uno está durmiendo y está pensando en números y historia y tal, es ¿cómo ves Interferencia en 5 años? ¿O dónde quisieras tú que esté en 5 años más? A ver, ich komme gleich, Mensch, perdón. Con tu hijo reporteando y hijo- escribiendo, además. Mira, es una buena pregunta. A ver, mi sueño siempre fue, yo crecí en Alemania, ¿ok? Yo, ya cuando aprendí a leer, etcétera, estaba, no sé, sexto, séptimo básico, y era un gran fanático de Der Spiegel, que es una revista alemana y europea muy influyente. Y a mí lo que siempre desde niño me gustó de Der Spiegel, o sea, yo al principio leía las cosas de deporte que tenían, etcétera, es que sentía que era un medio que me educaba. De repente te hablaban de la Edad Media en Alemania, de repente tenía una entrevista con un filósofo cristiano existencial, de repente tenían los golpes más duros que yo como niño no. Lo que a mí, mi sueño, se depende de Lucas, porque ahora estamos apuntando a hacernos un nombre y pasa por estos golpes. Pero en el fondo construir un medio. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Te escuchamos, ¿sí? Construir un medio, a ver, esto va a sonar exagerado y no es tan así, pero como el Mercurio, pero progresista. O sea, a mí me encanta el arte y letras, me encanta, lo leo. Algo así, o sea, un medio que finalmente tú digas, es valiente, es apartidista, pero al mismo tiempo me puede educar, puedo aprender. Estoy hablando de un sueño, ¿ok? No digo que lo logremos, pero ese siempre ha sido mi sueño. Está bien, pues. Víctor, Gracias, ya Víctor. estamos cerrando. Gracias, Víctor Herrero, por ser parte de Mediapolis número 5. Suerte a todo el equipo también de Interferencia. Cumplimos un Oye, récord, el podcast muchísimas gracias. en la época en cuarentena. Gracias, Víctor. Así que si las personas que nos escuchan Y llegan hasta el ¿te puedo final, pasar un aviso? Sí, A los que nos escuchan, apóyennos, son 3 lucas al mes. Para algunos es mucha plata. Escríbenos internamente, si pueden con menos. Pero esa es la manera de mantener un periodismo, hoy en día por lo menos, un periodismo independiente y chiquitito como nosotros. 3 lucas al mes. 3 lucas. Súper. menos Ya, que Víctor. Estimado. Chao, Víctor. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Gracias a ti. Chao, Víctor. Chao. Chao, chao, chao. Tiempo que nos queda, Miguel Paz. Nos queda muy Nuestra poquito. Yo creo que ¿Ah? la persona que llegue a este minuto del podcast en No, increíble. video, que nos mande un mensaje diciéndonos cuál fue la última cosa que dijimos y yo me comprometo a mandarle una comida en Rappi. Maravilloso. Oye, yo quiero recomendar una cosa. Un Dale. taller de Rodrigo Gendelman, muy bueno. De los medios de las marcas, del genial fundador de Santiago Adicto, que lo hace con otro hueón, pero está muy bueno. Pero explícalo, ¿de qué se Yo trata? sí, Corto. desde este lunes 29 de junio. La Natalia lo va a tomar. Yo les doy fe el otro Excelente. capítulo si vale la pena. Excelente. Les cuento qué onda el compañero de Gendelman.
Cerrando también una breve recomendación, estoy leyendo este libro, ya. está súper bueno, se llama Sin Palabras, ¿qué ha pasado con el lenguaje y la política? Mark Thompson, no es tan nuevo, es del 2017, pero está súper bueno. Mark Thompson estaba a cargo de la BBC, después estuvo de gerente del New York Times, o sea, ha estado... Sí, buen nombre, muy buen nombre. No es un libro nuevo, digamos, y probablemente algunos de ustedes lo conocían o algunos de nuestros auditores, pero está súper bueno en la discusión sobre cómo el lenguaje y la retórica importa y habla mucho obviamente de lo que ocurre en Estados Unidos, en Inglaterra, pero está súper interesante préstalo después. Oye, a mí me gustó mucho, recomendación Flash, lo que habíamos hablado al principio, el Salud con Lupa, este sitio web de América Latina. Ahí está, colaborativo, específico y centrado en la salud pública y en difundir noticias de verdad, justo en tiempos en que el sarampión aumenta por el tema de los antivacunas. Es más necesario que nunca quedarnos con los datos, con los hechos bien reporteados. Salud con Lupa. Ahí hay un artículo de la chilena Paulette Sormó, de las torres de Chile, de los guetos verticales, donde lo difícil que es cumplir las cuarentenas, y noticias de toda América Latina en torno a salud. Oye, sácate una pestaña abierta. Sácate una pestaña, sí. Yo también recomiendo saludconlupa.com, y aparte de eso, para los que están pensando en armar su modelo de negocios y tal con respecto a medios, quiero recomendarles Membership Puzzle Project, que el sitio web es membershippuzzle.org. Si están escuchando, googleenlo tal cual y Google les va a llevar al lugar ideal. Y tienen un post de una gran amiga, Emma Carew Brown, que habla de qué es lo que tienes que saber cuando tienes que armar tu stack tecnológico para armar un modelo de membresía. Habla de CRM, habla de pasarelas de pago, arma de cómo conectar distintas cosas. Está en inglés, pero básicamente ustedes pueden copiar la URL y ponerla en Google Translate y les va a generar... No, nuestro público es súper bilingüe, Miguel. No, pero siempre hay que pensar... No, está bien, es útil. Eso. Súper, bueno, las recomendaciones. Estamos 1 hora con 40. Buenísimo. Oye, están presionando a Andrés ahí para que se vaya a Santiago comer. México. Santiago Ya, México. cerramos entonces. Síganos en nuestras redes sociales, comentarios, reclamos, sugerencias, ahí en nuestro canal de YouTube y ahora en Spotify también estamos. Sí. Vamos a estar menos progres, nos semana. habían criticado que estábamos demasiado progres. Yo encuentro que están muy progres. Yo tengo un comentario que decir al respecto. Que se vayan a la No, pero cerremos, pues bueno, si no. Listo, cerramos. Chao. Chao.